Bienvenidos todos a nuestra edición especial del podcast. Hoy tengo a invitados especiales Kate y Juliette Klaus conmigo. Chicos, bienvenidos al podcast. Gracias, es genial estar aquí con ustedes hoy. Son misioneros que sirven en Alemania y estoy emocionado de tener la oportunidad de hablar con ellos hoy. Vamos a hacer una entrevista y hacerles algunas preguntas que sé que serán una bendición para todos ustedes. Así que empecemos. ¿Dónde comenzó todo? ¿De dónde son ustedes y cómo se conocieron? Sí, bueno, soy un aficionado al queso de Wisconsin. Está bien. Entonces, nací y crecí en Wisconsin. Mi testimonio es una especie de historia larga. No compartiré todos los detalles, pero am, mis padres conocieron al Señor cuando yo era un niño pequeño. Mi papá venía de un trasfondo ateo. Cuando yo tenía alrededor de 4 o 5 años, él confió en Cristo como Salvador y Dios simplemente transformó radicalmente a nuestra familia. ¿Mm? Así que a través de eso, un par de años después, fui convencido de mi necesidad de Cristo. Hay una larga historia detrás de eso, pero fui salvo en una edad temprana y tuve el privilegio de ser criado en un hogar cristiano, en una buena iglesia sólida. Hice todas las cosas de la iglesia. Ya sabes, domingo por la mañana, domingo por la noche, miércoles por la noche, todas las actividades de la iglesia, cuando estaba en el jardín de infancia. Supongo que nos pusieron en una escuela cristiana, así que tuve todo el trasfondo de la iglesia y fui bendecido por crecer en ese entorno. Cuando tenía 12 años, teníamos a un joven que iba a ir al campo misionero, realmente venía a Europa. Y por un corto tiempo fue nuestro pastor de jóvenes y siempre hablaba de misiones cada vez que tenía la oportunidad. Cuando no estaba de visita, estaba con nosotros, así que predicaba y enseñaba sobre misiones. Tenía una carpeta grande con todas las iglesias. Estaba tan orgulloso de esa carpeta, y nos mostraba cómo funcionaba todo eso. Y luego, y solo a través de esa influencia, Dios comenzó a impresionar en mi corazón la necesidad para misioneros, para rendirse. Y recuerdo cuando tenía alrededor de 12, 13 años, Dios realmente impresionó en mi corazón. Recuerdo un servicio, pasé al frente y comprometí mi vida a servir al Señor a tiempo completo en misiones. Y como muchos adolescentes, me desvié un poco al entrar a la escuela secundaria, pasar el rato con amigos. Mi filosofía era que no quería ser misionero porque vi que tenían, ya sabes, 20 hijos cada uno y conducían coches destartalados, no tenían mucho dinero. Así que esa no era la vida para mí. Y pensé que podría ir a la escuela de derecho, ganar algo de dinero, ser un abogado cristiano, hacer todas las cosas cristianas, pero llevar mi propia vida. Y cuando tenía 18 años estaba realmente listo para ir a la universidad. Me aceptaron en una universidad para estudiar prederecho. Y el verano después de graduarme, Dios simplemente comenzó a recordarme lentamente sobre mi compromiso. Y yo me sentaba en el trabajo ese verano y discutía con Dios de un lado a otro sobre eso. Era un lío. Pelear con Dios es algo cansado. Y recuerdo, un día estaba sentado en el trabajo yendo y viniendo en mi corazón con Dios sobre el asunto y le dije al Señor, mira, vas a tener que convencerme al 100%. Y yo no sé si quieres decir que necesitaba una señal. Solo le dije al Señor que necesitaba algo más que solo mis sentimientos o lo que sea. Y al día siguiente estaba leyendo en mis devociones en Primera de Corintios 9:16. Y Pablo escribe y dice, porque aunque predico el Evangelio, pues la necesidad está puesta sobre mí, y ay de mí si no predico el Evangelio. Y Dios simplemente usó esa escritura para afirmar en mi corazón el llamado al ministerio. Entonces cambié mis planes. Dios me permitió, con el tiempo, justo para realmente pasar bajo la cinta, por así decirlo. Fui al Ambassador Baptist College. Habíamos visitado Ambassador en nuestro último año de secundaria. Y era una escuela enfocada en el ministerio. Y yo sabía que necesitaba enfocarme en el ministerio, no en un entorno. También tenían otras cosas. Así que fui Ambassador en 1991, después de graduarme de la universidad, y tenía una especialización en misiones, sabiendo que en algún momento el Señor probablemente me pondría en un campo de misión en algún lugar. Y en el primer año de universidad conocí a esta chica y, supongo que dejaré que Julia cuente su historia desde ahí. Yo también crecí en la iglesia, en un ambiente cristiano. Y mi hermano había tomado una decisión por Cristo cuando tenía 4 años. Yo era un año más joven y de alguna manera uh, quería seguirlo y hacer lo mismo que él. Lo hice, pero realmente no sabía lo que había hecho. Y fui convencido cuando era un adolescente, pero no conocía a Cristo como mi Salvador. Pero en realidad no tomé la decisión por Cristo hasta que estaba en mis veintitantos años. En 2020, durante mi tercer año en la universidad bíblica, fue cuando tomé la decisión de entregar mi vida a Cristo, lo cual es triste, pero de esa manera que incluso en la iglesia y en, sabes, un hogar cristiano y todas esas cosas, puedes tener jóvenes que aún no han confiado en Cristo como Salvador. Pero siempre me había interesado en las misiones. Mis padres también estaban involucrados en el ministerio.
Mi mamá era la directora de un hogar para mujeres y niños abusados. Está bien, mi papá era el director de un hogar para hombres en rehabilitación de alcohol y drogas. Propiedad. Fue un ambiente interesante para crecer en ambos ministerios. Y teníamos muchos amigos misioneros y yo estaba extremadamente interesado en las misiones y sentía que yo podría, mi título es en educación, pensé que me convertiría en maestro y que iría a algún país del tercer mundo y ayudaría a alguna familia misionera. La educación de sus hijos, esos eran mis pensamientos y mis metas. Y en mi tercer año de colegio bíblico, el primer año de colegio bíblico de Keith, nos conocimos. Íbamos a la misma iglesia y empezamos a salir y luego él estaba hablando de, ya sabes, su deseo por misiones y Europa. Y nunca había considerado Europa porque el cristianismo, al menos en los Estados Unidos, las misiones son del tercer mundo. Cuando escuchas la palabra misiones, piensas en África. Zelfsdeutsche. Sí, exactamente. Así que nunca había considerado las misiones europeas como un campo misionero. Y la familia de Keith es, por supuesto, de Europa. Su padre nació en Austria. Mi madre y mi abuelo son europeos, austriacos, y entonces él estaba interesado en misiones europeas. Y, sabes, es la primera vez que he considerado misiones en Europa. Keith, naciste y creciste en Wisconsin, ¿sí? Para los que escuchan desde España, eso está justo debajo de Canadá, así que eso es el norte, ¿sí? Y Julie, ¿de qué estado eres? Alabama, que tiene todas las armas. Tu Sí, cuenta. ese es el sur profundo. Ese es el Sí. detalle. Entonces, Wisconsin, Alabama, ¿y el colegio bíblico está en qué estado? Está en Carolina del Norte. Carolina del Norte. Correcto. Entonces, Wisconsin, Alabama, ahora estamos en Carolina del Norte. Dios moviéndose en sus corazones sobre misiones, la misión Correcto. europea de repente ha aparecido en escena. Correcto. ¿A dónde vamos ahora? Bueno, nos graduamos del Bible College en 1995. En realidad, nos casamos antes de nuestro último año. En 1994 nos casamos. Terminamos nuestras carreras luego en 1995. Todavía teníamos creo que había un practicum de misiones que teníamos que hacer. Teníamos que hacer un viaje misionero como parte de nuestra formación en el Bible College. Y en ese momento fuimos a Austria. De hecho, pasamos un mes en Austria. Julia estaba esperando a nuestro primer hijo en ese momento, así que muchas historias Rodeando interesantes. Y esa fue nuestra primera vez realmente viendo el campo misionero y cómo viendo. Plantaciones de iglesias. Planta en Europa. En particular, es muy Y difícil en allí Austria. empezar una iglesia. Pero fue muy bueno para nosotros estar allí y experimentar eso. Los misioneros tuvieron cuidado de mostrarnos diferentes ministerios, así que sí, tuvimos una buena experiencia en ese mes en el campo misionero. Después de graduarnos, todavía éramos bastante jóvenes. ¿Cómo? Te gradúas, tienes tal vez 22 años. Sí. Y saber que Dios nos iba a poner en el ministerio, pero aún sintiendo que necesitábamos más solidificación, y creo que muchos errores que cometen los predicadores jóvenes simplemente quieren salir disparados del colegio bíblico y asumir su primer pastorado. Y tal vez Dios tiene eso para algunas personas, pero sabíamos que necesitábamos algo de experiencia. Y entonces el Que lo Señor... haremos un poco más tarde. Sí, y el proceso de gira tiene que llevarse a cabo. Sí, a veces se puede acelerar y a veces solo necesitas un poco de tiempo. El Señor abrió la puerta para que volviéramos a Alabama, donde está la iglesia de origen de Julia. Está bien. Y la iglesia allí necesitaba algunos maestros, lo cual era perfecto para Julia. Y necesitaban algunos maestros, no tan perfecto para mí. No tenía educación como especialización, pero pude enseñar allí, enseñar algunas clases de Biblia, algunas clases de matemáticas. Sí. Y la historia más divertida es que tuve el privilegio de enseñar historia de Alabama, como Está bien. nativo de Como Wisconsin. Sí. Y es solo un comentario al margen. Lo más divertido fue que había 3 maestros disponibles para enseñar historia de Alabama. Uno era de Minnesota, uno era de Indiana y yo era de Wisconsin. Y como yo era el último en la jerarquía, me asignaron historia de Alabama. ¿Sabes? Pero fue una gran experiencia. Así que estuvimos allí aproximadamente 3 años. Enseñando y trabajando en la iglesia. Yo era pastor de solteros, ayudaba con el ministerio de música, madurando y obteniendo una idea del ministerio y sirviendo al Señor. Y fue entonces cuando el Señor comenzó a empujarnos a salir de eso para ir hacia el ministerio de precampo democrático, para recaudar nuestros fondos, para ir al campo misionero. Entonces, en ese momento, ya habían confirmado en sus corazones Austria, sí, sí. Y esa pregunta surge mucho, como ¿cómo llegaron a Austria? Obviamente, con los antecedentes de mi familia, siempre tuve un lugar especial en mi corazón para Austria. Correcto. Incluso en el colegio bíblico intentaba investigar, esto es antes de Google,
Intentaba investigar y encontrar iglesias y ministerios en Austria, y había muy poco que supiéramos. Pudimos, a través de nuestro contacto misionero en Austria, escuchar sobre la necesidad en Austria y pensamos que con nuestros antecedentes y al menos con mi historia familiar, correcto, con el corazón que Dios nos dio para Austria, realmente sentimos que el Señor nos estaba guiando en esa dirección. Ujú. ¿No fue cuando estabas luchando con una decisión que estabas trabajando con... ¿Alemán en la fábrica o mucha influencia alemana? Oh, Sí, sí. de hecho iba a casa desde la universidad bíblica durante los veranos y tenía un trabajo en una fábrica alemana de brocas, está bien, llamada Göring. Y así que los alemanes venían todo el tiempo para enseñarnos y mostrarnos cómo hacer diferentes cosas. Fascinante. Y así, ¿quieres escuchar una historia divertida relacionada con eso? Este año pasado tenemos a un chico que acaba de empezar a visitar nuestra iglesia y estábamos hablando un Estuvimos. poco sobre mi pasado y los contactos alemanes que tenía y mencioné la fábrica para la que solía trabajar. Y él dijo, ¿sabías que a principios de los años 90 yo trabajé para la fábrica de brocas, Göring? En Alemania. Entonces, él estaba trabajando para la misma empresa en Alemania. Él acaba de decirme eso. Nunca vino a los Estados Unidos. Nunca lo conocí. Pero, solo como una pequeña anécdota divertida. Sí, así que estabas luchando por confirmar la voluntad de Dios para tu vida. Correcto. Estabas trabajando con alemanes. Y luego, avanzando muchos años, en tu iglesia hay un tipo que trabajó para la misma empresa. Exactamente. Eso es un círculo completo realmente asombroso. Sí. Dios hace cosas grandiosas a veces. Bien, ¿en qué nos quedamos? ¿Has rendido las misiones? ¿Correcto? ¿Has estado trabajando en una iglesia local para ganar experiencia en el ministerio? ¿Correcto? 3 años dijiste. ¿Correcto? ¿Correcto? Bien, entonces, ¿qué sigue? Entonces, en ese momento, la iglesia, ellos estaban listos para que nos fuéramos. No porque quisieran deshacerse de nosotros, sino porque estábamos en el Estamos momento listos en para que estábamos comenzar. listos para Tenemos dar que un leer paso de esto. fe. Teníamos niños en ese momento. Ellos estaban, creo, cuando Levi nació en 2001. Es cuando comenzamos oficialmente a recaudar fondos a tiempo completo para ir a Austria como misioneros. Ya habíamos planeado y pasado por el proceso de seleccionar una agencia misionera. Y habíamos pasado por todo ese proceso de hacer la entrevista. Así que básicamente fue este tiempo de preparación que llevó a que los Klaus estén listos para ir al campo misionero. La iglesia nos apoyaba. La iglesia había visto nuestro trabajo y dijeron, estas personas pueden funcionar en un campo misionero. Entonces tuvieron un servicio de despedida y de hecho partimos al campo misionero luego en 2004. Y volamos a Alemania. El 4 de septiembre de 2004. Es interesante porque terminamos en Georgia, ¿verdad? Sí, porque, pero realmente nuestro objetivo era llegar a Austria, correcto. Y ese era nuestro plan. Y algunos misioneros nos dijeron, sabes, realmente necesitas aprender alemán en Alemania en lugar de en Austria. Así que tomamos ese consejo. Planeamos ir a Múnich para ir a una escuela de idiomas y pasar 2 años en Múnich, en la escuela de idiomas. Y mi hermana, de hecho, Lisa, ella también era maestra. Ella iba a tomarse un verano libre y ayudar con los niños para que ambos pudiéramos ir a la escuela de idiomas. Ella terminó viniendo decidió que los 2 años completos ella dedicaría ese tiempo al Señor. Tendría que quedarse con nosotros durante los 2 años de escuela de idiomas y luego volvería a enseñar de nuevo. Así que mi hermana venía con nosotros y teníamos nuestros boletos para Múnich. Teníamos 3 hijos, mi hermana, sabes, una familia de 6 con mi hermana buscando apartamentos y un misionero en Múnich llamado Keith lo llamó o le escribió, no recuerdo, y dijo, lo siento, voy a regresar a los Estados Unidos. No puedo venir a mí. Esto fue alrededor de 8 semanas antes de que supuestamente voláramos a Alemania y, sabes, estamos como, ¿qué diablos? ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Se supone que debemos ir a Alemania. Deberíamos simplemente bajarnos del avión y conducir hasta Austria. Deberíamos, ¿qué está pasando aquí? Como, ¿qué diablos? Y el hermano John Ryan, a quien por supuesto conoces, escuchamos, ya no lo publicamos. Como que aún estábamos un poco en shock y, de alguna manera John Reading se enteró y llamó a Keith y dijo, hey, puedes venir aquí en ese momento, Oberstaumdorf. Era la iglesia bautista de Hohenfels. Tenía un pequeño, y acababan de comenzar un alemán. Estudio bíblico en inglés en las tardes. Y él dijo que puedes venir aquí, te recogeremos en el aeropuerto, puedes asistir a la escuela de idiomas, puedes hacer los 2 años con nosotros y a medida que tu alemán mejore, trabaja un poco con el estudio bíblico que iniciaste y seremos tu punto de partida. Así que fue un gran alivio. No lo conocíamos, yo no lo conocía en absoluto. Keith lo había conocido antes. Sí,
Está bien. Pero de repente, como que dentro de 6 semanas de partir al campo, todo cambió. Así que tienes tu encuesta de despedida. Servicio. Tenía todos estos planes de ir a trabajar con un misionero en Múnich para aprender alemán. Correcto. Él llama o comunica que está dejando el campo, regresando a Estados Unidos. Bueno, estaba buscando un ascenso. No le iba a funcionar. No iba a ser un buen resultado. Entonces, un pastor de una iglesia militar estadounidense, se enteró. Bien, te contacta y dice que te alojará. Supongo que Reducir eso es... nuestra escuela de idiomas y trabajar con su iglesia en el ministerio Con alemán. el ministerio Está bien, estadounidense para empezar hasta que nuestro diario estuviera lo suficientemente avanzado para ayudar con el ministerio alemán. así que ahora estamos en Alemania. Correcto. Así que ahora vives allí. ¿Estás yendo a la escuela de ¿Verdad? idiomas allí en cerca de Hohenfels? Sí. Entonces hay una ciudad grande cerca de nosotros llamada Ratisbona. Unas 130.000 personas, a unos 30 minutos, 20, 30 minutos de donde vivimos, de la base militar donde estaba la iglesia. Y tienen un colegio comunitario. Es un programa de idiomas muy De bueno hecho, y una de sólido. las ciudades más antiguas de Se Alemania. remonta a la época romana. Marco Aurelio tenía un fuerte allí. Nos gusta, Está ven a bien, vernos y sí. te mostraremos Reagans. Sí. Pero tienen un buen sistema escolar allí, especialmente en ese momento. Tenían un buen sistema de escuelas de idiomas, así que pudimos incorporarnos a tiempo completo, básicamente. 4 horas y media escolares al día. Así que estuvimos a tiempo completo en la escuela de idiomas durante un año y medio. Un Y año y también medio. ministrando en la iglesia. Así que era una vida plena. 3 niños pequeños, tuvieron que integrarse al sistema escolar en Alemania. No existe tal cosa como escuelas privadas en nuestra área. La educación en casa no es una opción en Alemania, donde vivimos. Así que el sistema escolar, tuvo que más o menos resolver eso con el idioma, y eso fue. Hay muchas historias relacionadas con eso también, pero el Señor fue muy bondadoso con nosotros al darnos al hermano Reding, y Hohenfels Baptist Church es el nombre de la iglesia. Y luego el pequeño ministerio alemán que acababa de empezar, para que pudiéramos integrarnos en eso, fue algo increíble. Entonces, ¿dónde comenzó De tu nuevo, iglesia? ¿sabes? Iglesia tienes... Estás pastoreando ahora, ¿verdad? De hecho, llegamos a Alemania en septiembre, el 4 de septiembre, en mi cumpleaños. Y conseguimos ya sabes, hicimos todas las cosas. Consigues un apartamento, comienzas la escuela de idiomas, haces, ya sabes que todo comience. Y acabábamos de entrar en la escuela de idiomas. Nuestro primer semestre, que es un periodo de 3 meses. Y el misionero, buen tipo que había comenzado el estudio bíblico en el trabajo alemán, por supuesto, estábamos asistiendo a esos, aunque entendíamos muy poco, ya sabes, cómo empieza Sí, todo el déjame mundo. retroceder un poco. Sí. Entonces, había un misionero para el pueblo alemán que había estado trabajando junto con el hermano Reining. Y él había venido tal vez un año antes para comenzar un trabajo alemán. Trabajo adjunto a Hohenfels. Bien, ¡pum! Y debido a ese ministerio fue que nos resultó muy atractivo, porque el Señor nos llevó a ir a Hohenfels. Sí. Entonces, esa iglesia se había estado reuniendo por las tardes, como dijo Julia, por alrededor de un año, solo un grupo pequeño, tal vez 2 familias, y la pareja de misioneros. Así que eso ya estaba establecido en el lugar cuando llegamos allí. Y luego, un poco después de que llegamos allí, pero antes de Navidad, el misionero que estaba allí tenía algunos problemas de salud serios y algunos mini accidentes cerebrovasculares, algunos problemas de salud realmente serios que no pudo tratar en Alemania. Estaba teniendo problemas y decidió que necesitaba regresar a los Estados Unidos por solo unos meses y ocuparse de algunos problemas médicos. Entonces, él pidió a Keith y a mí, Kate, si pudiéramos entrar en la iglesia y de alguna manera ayudar con la iglesia, y él iría a los Estados Unidos y solo teníamos, ya sabes, un 3 niño como meses, de 3 meses 3 de escuela de meses. idiomas, 3 meses de escuela de idiomas. Así que organizó a algunos hombres para que vinieran a predicar los domingos. Y luego Keith predicaba a través de un traductor una vez al mes. Teníamos 3 pastores diferentes que venían 3 domingos al mes y Keith predicaba a un traductor una vez al mes. Pero como en el servicio entre semana, él decía, haz lo mejor que puedas, como aprende algo de alemán, diviértete. Y la iglesia de niños también. Sabes, teníamos, ya sabes, 10 niños, la mitad de ellos hablan inglés, la otra mitad no hablan nada de inglés. Y yo simplemente levantaba las tarjetas de CF, de las tarjetas de imágenes de la escuela dominical, y leía el alemán de la parte de atrás y esperaba que entendieran algo. Bueno, afortunadamente no es un idioma No, complicado. por Alemania supuesto. es súper No, fácil, ¿sí? Quiero decir, esa es una forma de prepararse, sí. Así que, wow, esto como que te cayó encima. correcto. 3 correcto. meses, solo estás tratando de entenderlo, tratando de hacerlo funcionar y tratando de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Correcto. Luchando con el idioma, tratando de Voy a como 8. creo que hacen la mayoría de los misioneros, pueden no tener la misma situación, pero existe ese estrés
de aprender un idioma e intentar resolver Podrían las ser cosas ellos. sobre la marcha. Ese es parte del gozo y la aventura de ser un misionero. Así es como comenzó la iglesia. Y entonces, Sí. ¿en qué momento se trasladaron a su propia instalación? Correcto. Así Bueno, que antes de eso, como el misionero que había comenzado el trabajo estaba planeando regresar y nosotros estábamos planeando ir a Austria. Todavía teníamos este plan de 2 Oh, está años. bien. Ese es todo el asunto, Todavía ¿verdad? es algo, ¿de Está acuerdo? bien. Habíamos planeado estar en el área de Ratisbona 2 años, hacer la escuela de idiomas, ayudar con la iglesia, mudarnos a Austria. Y entonces en algún momento de ese verano, en julio, el misionero llamó y dijo, mira, no voy a poder regresar. Entonces eso como que nos quitó el suelo bajo nuestros planes. Ahora te enfrentas a una de dos decisiones, o te vas a quedar aquí. Así que ahora te enfrentas a una de dos decisiones, o te vas a quedar aquí y seguir ayudando a construir este trabajo. Tenemos básicamente en este momento dos familias alemanas hermanas y sus maridos, sus hijos que vienen a la iglesia. Tenemos pastores que vienen de todas partes predicando los domingos. Keith predica a través del traductor una vez. Y la pregunta es, ¿lo dejas pasar, lo cierras y sigues con tu plan? Como nos dirigimos a Austria, reunimos todo nuestro apoyo para ir a Austria, así que tuvimos algunas reuniones de oración intensa, los dos de nosotros, con nuestras familias también en la iglesia. ¿Qué debemos hacer? visitaron todas estas iglesias. Correcto. Les dijeron que son misioneros en Austria. Correcto. Están aprendiendo el idioma en Alemania. Sí. Y de repente se enfrentan a esto. Ministerial. Decisiones que cambian la vida. Correcto. Así que Sí. estás teniendo momentos intensos de oración, buscando consejo. Sí. Y estás funcionando como pastor. Tienes un pequeño rebaño que está, básicamente funcionas como un mentor, ¿verdad? Comenzando a unirse un poco. Correcto. Y lo que terminamos haciendo fue orar y lo trajimos a las personas de la iglesia que estaban allí. Dijimos, esto es lo que estamos considerando. Y nos preguntaron si estaríamos dispuestos a quedarnos. Y dijimos, bueno, al menos nos quedaremos y terminaremos nuestro primer periodo aquí y veremos cómo nos guía el Señor. Entonces, el primer término suele ser de 4 a 6 años. Depende de cómo, así que les dijimos. Entonces, de 2 años, ahora son 4 años. Ahora de 4 a 6 dijimos, sabes, nos comprometemos a quedarnos aquí para eso. Todavía iremos a Austria para nuestro segundo periodo y veremos qué hace el Señor. Sí, si la iglesia crece más o menos, sabes, veremos qué hace el Señor. Sí. Y el Señor comenzó a bendecirlo. Y así comenzaste a experimentar algún crecimiento, ¿verdad? La gente comenzó a acercarse al Señor. Tuvimos un joven que vino de la Universidad de Ratisbona, que estaba trabajando en su programa de doctorado, se involucró y comenzó a hacer algunas cosas y a dar una dirección muy clara de que realmente es aquí donde necesitamos estar. Y por supuesto, el ministerio cambió porque en ese momento ya no estábamos solo cubriendo huecos y ayudando. Luego, en julio, después de eso, en menos de un año, Keith predicó su primer mensaje en alemán y todos los ayudantes se alejaron y de repente Está estábamos bien. aquí. Este es tu Esto es descanso. ahora. Fraundorf es nuestra iglesia. Estás encontrándote a este punto todavía en Owen Hills. Correcto. Así que en sus La iglesia instalaciones... americana había alquilado un antiguo edificio escolar y fueron muy amables con nosotros y nos permitieron durante los primeros muchos años de la iglesia estando allí para reunirse los domingos por la tarde. Así que había un servicio americano por la mañana, un servicio en inglés, escuela dominical el domingo por la mañana. Nos reuníamos a las 4 de la tarde y luego ellos volvían para su servicio vespertino a las 6 de la tarde. A medida que la iglesia comenzó a crecer y la confraternidad se volvió importante, descubrimos que 2 horas no eran suficientes, así que lo movimos a las 3 de la tarde. Así fue como las cosas comenzaron a despegar y a avanzar. Y Dios simplemente comenzaba a traer gente a la iglesia de manera constante. La gente estaba siendo salvada y discipulada. El joven del que te hablé, él simplemente explotó en su fe y verlo crecer a través del proceso de discipulado fue increíble. Pero Dios comenzó a hacer cosas grandiosas y a consolidar la iglesia allí. Así que te das cuenta de que a medida que la iglesia crecía, las vidas estaban cambiando. Te das cuenta de que todo el sueño de Austria se está desvaneciendo. Lo que tienes frente a ti es lo que quiere Dios. Correcto. ¿Cuándo llegaste a esa conclusión? Algo así, no sé la historia del siervo de Abraham. Así que se convirtió en una especie de nuestro lema. Estoy en el camino que el Señor me llevó. Eso es ese verso como
como yo estaba en el camino para hacer lo que yo pensaba que Dios quería que hiciera, el Señor me llevó de una manera inesperada. Y así se convirtió en una especie de lema de nuestro ministerio, yo estando en el camino que el Señor me guió. Y todavía estamos en nuestra corona. No sé si hubo un solo punto correcto Y a veces la gente nos pregunta, en el que alguna vez dijimos. Y a veces la gente nos pregunta, incluso ahora, como están planeando ir a Austria. Sí, todavía tenemos el sitio web como de vuelta cuando empezamos. Estamos como, bueno, nuestro nombre es Klaus y vamos a Austria. Ahora sí, Claustria, que es nuestro sitio web. Y mi respuesta es siempre la misma, como si el Señor alguna vez nos indica que tenemos que recoger, detener, mover de Alemania a Austria, sí, estamos dispuestos a hacer eso. Pero a partir de ahora, no hay duda en nuestras mentes de que Dios nos tiene donde nos quiere y nos está usando donde nos ha plantado. Así que estamos abiertos a la voluntad del Señor. Y en este momento parece ser que seamos un Obel. Así que creo que las misiones... Estoy escuchando dos cosas. En primer lugar, cambias tu plan por el plan. Y luego, en segundo lugar, nada salió bien, pero al mismo tiempo todo salió bien. El misionero no pudo hospedarlos para la escuela de idiomas, lo que llevó a otro ministerio, que forjó una amistad de por vida, sí, con ese pastor y ese ministerio. Pero dices que todavía tienes una relación cercana con ese ministerio incluso hoy en día. Sí, sí. Qué difícil fue para nosotros tener este cambio completo de planes cuando todo es incierto en tu vida, justo antes de que estés aplicando para el campo misionero. Dios sabía que el misionero que estaba en Olof Palua no podría continuar. Correcto, eso no fue una sorpresa para Dios, no lo sabíamos. Él no lo sabía y Dios decía, no, te necesito aquí. Y así nos movió de una manera que fue muy estresante, para ser honesto. ¿Tienes cuántos hijos en este momento? 3 niños, 3 hijos. más mi hermana, así que 6 personas con nuestros planes un poco en el aire. Pero, ya sabes, el Señor sabía lo que quería hacer y sabía que el misionero que estaba allí no podría continuar el trabajo. Y si no hubiéramos estado allí, si Dios no nos hubiera movido a ese lugar, eso se habría cerrado. No hay manera de que pudiera haber continuado. Descubrieron que alguien sí nos conocía allí y lo sacó. La forma en que Dios mueve las cosas. Sí. Y la manera en que nos lleva y nos guía. Sí. Así que eso me lleva a la siguiente pregunta. Sí. Entonces tenemos estadounidenses desde el norte, desde el sur. Estudió en Carolina del Norte. Correcto. Trabajó en Alabama. Fueron enviados. Correcto. Ahora se encuentran en Alemania. ¿Cuál fue quizás uno de los choques culturales que experimentaron al llegar a Alemania? Hay mucho. No creo que haya tenido tanto choque cultural tal vez como Julia lo habría tenido. Por haber estado rodeado de europeos toda mi vida por mis antecedentes familiares. Así que tenía cierta inclinación de cómo piensan los europeos en general y tal vez los alemanes más específicamente. Todavía hay muchas cosas, como el idioma, que siempre es un choque. Y luego la parte divertida de toda nuestra historia son todos los misioneros que nos dijeron que fuéramos a Alemania, aprender alemán adecuado para que pudiéramos, como tener el alemán estándar para trabajar en cualquier lugar. Donde Dios terminó poniéndonos en Oberfraundorf tiene casi tanto dialecto como en cualquier lugar en el que habríamos estado en Austria. Así que Dios tiene un buen sentido del humor en todo. Entonces, eso es como una de esas cosas impactantes donde aprendes alemán en la escuela y luego sales a la comunidad y no entiendes una palabra de lo que dice la gente. Porque el alemán en Baviera es muy distinto. Es muy distinto. Y luego, aparte de eso, ¿dónde estás? ¿Dónde estamos? Hay diferentes. Es el más antiguo. Líneas del alemán bávaro. Sí, así que eso fue algo así como algo difícil. Eso es un factor de impacto. Porque hemos pagado todo este dinero e invertido todo este tiempo en aprender el idioma. Y de repente, entre la gente normal, cada día, tenemos problemas con el idioma. Así que eso fue una parte. Había muchas diferencias con respecto a lo que los estadounidenses considerarían la separación de la iglesia y el Estado. Así que nuestros hijos, estando en la escuela, ibas a la escuela pública y tenías una reunión con el maestro. Y cada sala en el edificio de la escuela tiene al menos un crucifijo. Entras y tienes al Señor en la cruz. Es simplemente un ambiente diferente para nosotros viniendo de Estados Unidos. Diferentes cositas como esas. En su mayoría, pequeñas cosas. No es un país del tercer mundo, así que tienes acceso a muchas cosas que podrías conseguir en los Estados. Pero la gente piensa de manera diferente. Entonces, ustedes vienen de los Estados Unidos, correcto, que es mayormente evangélico y protestante, correcto. Y de repente se encuentran en Baviera, Alemania, que entiendo que la mayoría de la gente pensaría en Alemania como protestante, correcto. Pero Baviera no lo es, correcto. Explícamelo. Sí. Así que, en realidad, si nos fijamos en el conjunto de Alemania, creo que la Iglesia Católica tiene más católicos en Alemania que la Iglesia Protestante. Si sumas las dos iglesias en general en Alemania,
ni siquiera llegas al 50%, como 25% de católicos, 21% de protestantes o luteranos. Pero las diferentes partes de Alemania tienen diferentes iglesias principales, así que en el norte sería más. La Reforma tuvo más de un punto de apoyo en el norte. Así que hay más luteranos, más protestantes en el norte, cerca de nosotros. A lo largo de los años siguió siendo católica, así que creo que en Baviera hay alrededor de un 50% de católicos. ¡Wow! Y luego, si te acercas un poco más, nuestra parte de Baviera es aún más católica que el resto de Baviera. Así que en nuestra ciudad y en nuestra zona probablemente haya cerca de un 60% de católicos y quizás un 10% de luteranos y el resto no estaría afiliado. Así que es interesante si nos fijamos en la demografía y está cambiando cómo. A medida que avanza la historia, pero no es solo un país luterano, en realidad es más católico que luterano. Pero aún así, gran parte de la Reforma tuvo lugar en Alemania y mucho protestantismo allí también. Estás acostumbrado. De Alabama estás acostumbrado a ver una iglesia bautista en cada calle. Creo que en Wisconsin hay muchas iglesias bautistas y luteranas. Son visibles. Son visibles, están por ahí alrededor, pero mucho más catolicismo también. Así que, Pero entonces estamos en Alemania. No estás viendo ninguna. no. En Alemania seríamos considerados una iglesia libre. De acuerdo. Tienes las dos principales iglesias estatales. Y no sé si es así en España, pero hay lo que se llama un impuesto eclesiástico. Así que si eres miembro de la Iglesia Católica, tienes una parte de tus ingresos que se envía a la Iglesia Católica cada mes, o si eres miembro de la Iglesia Protestante. Estas son las dos iglesias estatales, pero también hay iglesias libres. Y nosotros somos considerados una iglesia libre, pero solo somos una pequeña parte de la población, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es fascinante. Así que para la gente que está escuchando, nuestra gente en España, preguntarían, ¿cuál es el ver? Sí, como, ¿de qué estamos hablando cuando decimos Baviera correcto? No es solo un tipo de donut en Dunkin' Donuts en Estados Unidos. Hay un donut de crema bávara. Eso es lo que todo el mundo conoce. Sí. Así que Alemania en realidad tiene varios estados. Bundesländer, creo 16, y Baviera es el mayor estado o provincia en el país de Alemania. Es el lado sur y este de Alemania se extiende hacia Baden-Württemberg en el oeste, pero es la parte más grande de Alemania. Tiene su propia cultura. Los bávaros están muy orgullosos de serlo. Obviamente también son alemanes. Si eres de Estados Unidos y piensas en cómo es, yo siempre comparo Baviera con Texas. Y yo digo que Baviera es a Alemania lo que Texas es a Estados Unidos. Sobre todo, cuando los extranjeros piensan en los alemanes, lo primero lo que piensan es en un bávaro. Tienen su propio dialecto. Es un dialecto bávaro muy distintivo. Además, los lederhosen y los vestidos que se ven y en los que uno piensa cuando piensa en Alemania son bávaros. Icónico. Sí, ese es el aspecto icónico alemán, es en realidad bávaro. Y si te metes en el norte de Alemania, no llevan los lederhosen, no llevan el diente de león, no tienen, ya sabes, las grandes jarras de cerveza y fest. Todo es Baviera. Así que todas las imágenes prediseñadas que tienes, que son alemanas, son todas icónicas de Baviera. Sí. Bien. Así que ahí es donde estás sirviendo. Ahí es donde estamos. Así que hablar de la iglesia ahora. Sí. Así que la iglesia está bastante bien. Hemos estado creciendo los últimos años. Llegamos al punto por primera vez en nuestro ministerio el verano pasado, donde pudimos instalar nuestros primeros diáconos en la iglesia, y ha sido una bendición tener a 2 hombres a nuestro lado y hacerse cargo de algunas áreas del ministerio solo para ti poder liberar parte de la carga de mí también. Tenemos algunos hombres jóvenes que están llegando a lo largo de su discipulado, que nos estamos reuniendo con sobre una base regular, como Dios está haciendo algunas cosas. El crecimiento de la iglesia en Alemania es lento. Hemos estado allí 20 años. 20 años. Pero la iglesia es sólida y va bien. Estamos aquí en España para el fin de semana. ¿Cómo somos capaces de ir a lugares cuando tenemos hombres en la iglesia que pueden intervenir y predicar mensajes para nosotros y hacerse cargo de las cosas? No es solo el pastor haciendo todo, tenemos una comunidad de personas que se aman y es algo así. No sé cómo se diría parte de nuestra iglesia, es la estrecha comunión que tenemos. Y Dios nos ha bendecido mucho en ese sentido. Así que cuando lo dejamos, ustedes todavía se reunían en Cohen Falls, ¿verdad? Sí. ¿En qué momento tuviste tuyo propio CC? ¿En qué año fue? Quiero decir que fue tal vez alrededor de 2009 o 2010. La iglesia bautista Cohen Falls estaba alquilando un viejo edificio escolar. Muy bien. Y la ciudad vino de iglesia y dijo, mira, vamos a derribar este edificio, vamos a poner un centro comunitario, hacer un lugar pequeño. No va a haber espacio para una iglesia, así que hay que empezar a buscar otro lugar. En ese momento habíamos crecido y éramos financieramente capaces de tener un lugar propio. Nosotros estábamos donde estábamos.
donde Dios nos había tenido todo este tiempo. Así que la iglesia americana rápidamente encontró otro edificio, otra escuela, más viejo edificio de la escuela más cerca a la base militar americana. Okay. Nos mudamos y entonces todavía estábamos en el edificio. Nos hicimos cargo y reorganizamos de aquí. Así que estábamos buscando un nuevo edificio y pensamos que tal vez más cerca. Bueno, investigando por todas partes. Pero estábamos creciendo en ese momento con bastante rapidez. Así que sabíamos que no podíamos tener algo más pequeño. Teníamos que tener algo lo suficientemente grande como para acomodar el crecimiento y simplemente no estaba cuajando, como si no pudiéramos encontrar un lugar. Bien. No se podía encontrar en cualquier lugar y en breve. Así que básicamente hubo una crisis económica en la ciudad en algún momento, entonces varios meses en este proceso ahora, vino a nosotros y dijo, mira, estamos luchando, ni siquiera tenemos el dinero para derribar el edificio, construir un nuevo edificio es imposible, así que supongo que ustedes están aquí por un tiempo. Lo interesante es que habíamos renegociado el alquiler y pagábamos menos de la mitad de lo que pagaban los estadounidenses, porque era solo por unos meses, hasta que derribaran el edificio. Así que sí, por lo que en ese momento, como estábamos en el edificio, en algún momento decidieron que el edificio es muy viejo y un grupo en la comunidad decidió renovar el edificio y así pudimos conectarlo con la comunidad. Entonces recibimos donaciones de todas partes. La gente donaba los bloques de construcción, ventanas nuevas y todo el mundo donaba su mano de obra. Fue una gran oportunidad para conectar con la comunidad. Crearon una organización especial de la que nuestra iglesia formaba parte. No se trata de un edificio nuevo, pero hemos trabajado mucho en él con el pueblo. Y fue algo increíble para el testimonio de la iglesia ver lo dispuestos que estábamos a unirnos a ellos de esa manera y ayudar a construir el edificio. Cada vez que trabajas mano a mano con alguien, vas a llegar a conocerlos. Ellos van a llegar a conocerte. Cruzar muchas barreras que de otra manera habían estado entre el pueblo y la iglesia. Y todavía me llaman el cura pintor, así que mi especialidad era la pintura. Así que, De acuerdo. sí, así que hemos estado allí desde entonces. Obviamente nos mudamos a un servicio de la mañana a hora y como alquilamos las habitaciones para nosotros. Ha sido increíble ver lo que Dios ha hecho. Y en la comunidad es difícil llegar a una comunidad católica, pueblo pequeño en Alemania, pero tenemos un muy buen testimonio en nuestro pueblo. Y recientemente hemos tenido una señora que comenzó a visitar nuestra iglesia. Tenemos una familia a las afueras del pueblo que ha sido miembro de nuestra iglesia durante mucho tiempo. Así que tenemos algunas conexiones. No es solo todo el mundo conduce a la iglesia. Y creemos que eso es muy importante también, ser parte de la comunidad. Que probablemente también se parece mucho a España. Usted no va a celebrar una gran reunión de la tienda y todo el pueblo va a venir y aceptar a Cristo. Es uno a uno. Como llegar a conocer a la gente, hacerse amigo de la gente, hacerles preguntas acerca de su testimonio, dar respuestas acerca de su testimonio. La construcción de esa relación hasta que llegan al punto en que ven, hey, esa persona tiene algo que necesita. Y creo que ese es el principio bíblico, pero creo que eso es más o menos cómo funciona en Europa y con seguridad cómo funciona en un pequeño pueblo en Alemania. Y en las instalaciones de su iglesia hay una especie de evento comunitario que tiene lugar allí. Sí, regularmente. El domingo pasado fue la votación en Alemania y nuestro edificio comunitario es el centro de votación es un centro de votación. Así que la gente siempre está como por una razón u otra. sí, Tal vez entrar en su edificio. sí. El año pasado tuvimos un chico en nuestra iglesia que realmente tiene un corazón para la comunidad también. Así que hemos instalado algunas cajas en el exterior de la iglesia con información y siempre mantenemos una lista actualizada de lo que la iglesia está haciendo solo para que la comunidad sepa lo que está pasando en nuestra iglesia, church, y siempre tienen la oportunidad de ponerse en contacto con nosotros. Y la comunidad utiliza regularmente el gimnasio para, ya sabes, todas las cosas deportivas. Deportes para niños, deportes para adultos. Y así hay regularmente personas dentro y fuera del edificio nuestro. Las habitaciones que tenemos son solo nuestras, pero el edificio es utilizado. La comunidad como un festival que tiene lugar allí. Sí, hay un par que tienen cada año. Sí, y creo que alguien dejó una crítica negativa en su sitio web sobre Perro Caliente. El Bratwurst no estaban a la altura. Sí, eso fue en realidad una fiesta de Halloween. La fiesta de Halloween. Sí, hace un par de años que hacen una fiesta de Halloween cada año, que obviamente no somos parte de, pero debido a que nuestra iglesia es la única organización vinculada al edificio en Google. Alguien dejó una crítica para nuestra iglesia, para nuestra mala fiesta de Halloween, que cobró demasiado por los sándwiches, schnitzel creo que es lo que era,
Vale, así que tienes que bajar el precio del bocadillo. Pasamos un buen rato con eso. Pero eso solo demuestra que hay mucho movimiento derecha en ese edificio, Cierto. trayendo gente a verte. Sí, ¿Cuál será la percepción alemana de su iglesia? Del nombre, qué tipo de caja tratarían de ponerte? Sí, lo somos. Somos una iglesia bautista. Tenemos doctrina bautista, teología bautista. La mayoría de los alemanes no tienen idea de lo que eso significa. correcto. Y la mayoría de los alemanes que se adhieren a una de las iglesias estatales ven a las iglesias libres, todas ellas, como una especie de secta o culto. Correcto. Así que tenemos que esforzarnos mucho cuando tenemos contacto con la gente para explicar quiénes somos. Siempre, obviamente no creemos lo que creemos porque hay mucha gente en América que crea lo que nosotros creemos. Lo creemos porque estamos convencidos de ello por las escrituras. Pero tratamos de explicarles cómo la iglesia bautista es también una iglesia muy grande en América. No es un grupo marginal. Pero en Alemania, como hay tan poca familiaridad con el bautismo y lo que significa, tenemos que pasar mucho tiempo explicándolo. Así es como nos ven. Un poco distantes. Estando en un pueblo pequeño, descubrí que los pueblos pequeños de todo el mundo son todos iguales. Sí, como la comunidad unida es la misma. Aunque la personalidad sea diferente, la comunidad es la misma. Así que hemos tenido un poco de eso para superar también. Pero Dios ha sido misericordioso y tenemos una relación abierta con la comunidad en la que podemos hablar con ellos de todo. Les invitamos constantemente a venir a los servicios. Tal vez pueda compartir esto como un pequeño comentario al margen. Cuando renovamos la iglesia, renovamos todo el edificio con la comunidad, nuestra iglesia. Luego al final, básicamente tuvimos un café y pastel donde invitamos a la comunidad a venir, llamado una casa abierta, y abrimos todas las puertas. Todas nuestras habitaciones estaban disponibles para que la gente mire a través y ver lo que somos. Y todos nos reunimos en la cocina. Y yo estaba fascinado porque muchas de las personas en nuestra comunidad fue a la escuela en este edificio como hace décadas. Así que tienen un apego. Tienen un vínculo con el edificio, así que caminan a través y luego suben a donde está nuestro santuario, a donde está la sala de la iglesia. Sí, Y les costó entrar ahí, no querían cruzar el umbral, lo llamaban el cuarto del altar. no lo sé. Y no sé si todavía tenían esta pequeña cosa de culto en el fondo donde sacrificaban a los bebés, no sé. Sí, Pero fue interesante verlos caminar hasta allí. Y en realidad lo que pasó fue que algunos de los niños estaban corriendo dentro y fuera. Así que encendí el sistema de sonido, les dejé jugar con los micrófonos y eso derritió todo el hielo. cierto. Y fue realmente una cosa interesante para mí observar como extranjero. Sí, así que aterrizasteis en Alemania. ¿En qué año? Llegamos allí en 2004. Sí que 2004 usted ha estado allí por más de 20 años, lo que sería como algo. Usted ha notado un cambio. La Alemania de entonces no es la Alemania de ahora. Correcto. Creo que es una de las cosas mientras hablas. Estoy pensando que te pondrían en una caja como un culto, correcto. Pero acabas de decir también que 50% de los alemanes se identifican como no afiliados. Correcto. Así que quizás sea tanto una puerta abierta como una estadística negativa. Lo es. Y lo hemos notado mucho. No es ningún secreto que la Iglesia Católica ha tenido un montón de escándalos en los últimos años que ha tenido un gran efecto en la mentalidad alemana hacia la Iglesia, donde antes había mucho respeto, había una especie de reverencia por la Iglesia Católica. Todo eso ha desaparecido y se ha erosionado. Hablamos con mucha gente que ha dejado la Iglesia Católica por eso. Eso no significa necesariamente que estén dispuestos a buscar en otra parte. En su mayoría son personas que eran católicos nominales de todos modos, por lo que no eran muy religiosos o practicantes en sus creencias. Y ahora la Iglesia hizo esto, así que se han ido. Pero la separación de la Iglesia Católica a veces se abre en otros lugares. Así que hemos visto un poco más de apertura de esa manera con el buen poco de escepticismo que es una especie de construido en la personalidad alemana. Otras cosas que hemos visto cambiar en Alemania. Creo que todos los países han visto el cambio tecnológico. Sí, Y me gusta, estamos convencidos de que está cambiando la forma de pensar, cómo la gente reacciona a las cosas. Y creo que en los últimos 10, 15 años hemos visto ese tipo de cultura homogeneizada también. Porque el globalismo tienes acceso a todo el tiempo. Y creo que las pequeñas debilidades que forman parte de cada cultura y la independencia de cada cultura se convierten en una especie de culturalismo que lo invade todo. Hemos visto que eso cambia las cosas. Muchos americanismos que han llegado a Alemania. Así que en esa línea, si eso es lo que estás preguntando. sí, lo que sería ayudar a otros que escuchan. Una idea equivocada que tenías de las misiones europeas antes de llegar al campo. Sí, una idea equivocada. Sabíamos que no sería un ministerio rápido,
Creo que en las misiones muchas veces tienes la idea de que vas a ir, vas a empezar una iglesia, vas a abrir las puertas, vas a tener una reunión de carpa y todo el mundo va a venir. Y luego se van a sentar en los bancos, escuchar el mensaje y salvarse. Y no sé, ya sabes, nunca he estado en un país del tercer mundo en el ministerio. No sé cómo funciona, pero no es así como funciona en Europa. Bien. Y cambiar esa mentalidad no va a ser invitar a la gente a la iglesia. Eso va a llegar a ellos con el evangelio. Se va a basar en las relaciones. Eso fue un gran cambio. Tú sabes, yo crecí en los Estados Unidos tocando puertas y yendo de puerta en puerta visitando a la gente. Y luego en el sur y todo el mundo tenía una conexión con alguna iglesia en algún lugar y todo el mundo tenía una conexión con las escrituras o por lo menos alguna verdad para entrar y decir, está bien. Tu objetivo no es llevarles. La iglesia es construir relaciones. Y creo que eso es un gran cambio de mentalidad. Creo que muchos de los entrenamientos misioneros en los Estados Unidos preparan a la gente para estar en un país de tercer mundo. Y cuando estás en una iglesia y escuchas las presentaciones de los misioneros, tienes una especie de sensación de asombro. Se plantó una iglesia y plantamos 30 iglesias fuera de nuestra iglesia. Eso no va a suceder en Europa. Correcto, correcto. Yo digo que Dios puede hacer cualquier cosa y no quiero que mi fe sea considerada pequeña, pero lo es. Pero la realidad es que Alemania tuvo el Evangelio hace mucho tiempo y ahora estamos enviando misioneros a Alemania y a otros lugares de Europa que han estado expuestos al Evangelio durante siglos y que lo han rechazado a lo largo de los siglos. Y es un proceso lento, el proceso de construir una iglesia. Así que creo que esa es una de las cosas. Si no estás listo para eso cuando llegues a Alemania, te va a alcanzar y a bofetear muy rápido. Sí. Sí. Me gusta la jardinería y creo que también hay algunas plantas, cuando las plantas se disparan y luego tienes que trabajar muy duro para hacer crecer el sistema radicular. Y luego tienes algunas plantas en las que no ves crecimiento en la parte superior, pero las raíces están creciendo ahí debajo y poco a poco la parte superior se levantará y verás algo de crecimiento visible, pero las raíces están ahí. Y creo que la construcción de un sistema de raíces para los creyentes en una iglesia, el marco de tiempo no es diferente, solo como se ve en la superficie en algunos lugares. Crecen grandes, pero todavía tienen que crecer las raíces. Y en algunos lugares la planta parece muy pequeña, pero las raíces siguen creciendo. Lo que encontramos aquí en España, quizás en Alemania encuentras conversiones menos superficiales. Claro, Realmente se toman su tiempo para pensarlo. Y parece que cuando un español recibe a Cristo, es una verdadera conversión y se lo toman muy en serio porque es como he dicho, de repente se les considera una secta, su familia no sabe cómo aceptarlo, sus amigos no saben lo que pasa. Hay un costo involucrado. esa es la palabra exacta. Hay más de un costo para confiar en Cristo. Y sé que no cuesta convertirse en un creyente. Cierto. Sabemos que hay un costo. Cristo lo pagó. Es un don gratuito. Pero seguir a Cristo tiene un coste. Y creo que los alemanes y los europeos lo entienden. En Estados Unidos hablamos con frecuencia de cómo cuando un estadounidense llega a conocer al Señor, su familia no ha tenido una historia grande y rica, inmersa en una iglesia durante siglos, pero hay alguien que su familia ha estado durante generaciones, cientos de años, inmersa en el catolicismo. Cuando llegan a entender el Evangelio y se vuelven a Cristo y le dan la espalda a eso, es un gran acontecimiento y no es algo que van a volver. Número uno, no toman una decisión a la ligera y no es algo de lo que se arrepientan rápidamente. Así que sí, definitivamente hay un factor de costo involucrado. ¿Verdad? Sí. Cuéntame, sé que tienes muchas historias de tu ministerio a lo largo de los años, vidas que han cambiado. ¿Cuál sería tal vez una o dos que se destacan para usted? Sí, una de mis relaciones más sorprendentes, de verdad. Había una señora mayor en nuestro pueblo, se llama Margit. Tocó un vecino a mi puerta hace años y quería aprender inglés. Su hermano estaba en los Estados Unidos y está en sus 70s en este momento. Quiere aprender inglés. Oído eso. Soy profesor, soy americano, vivo al final de la calle y si yo le ayudaría con inglés, así que empecé a ir a su casa una vez cada 2 semanas más o menos. Y simplemente construimos una amistad increíble, súper buenos amigos y a través del inglés
ella comenzó a preguntarme, bueno, ya sabes por qué estás aquí, qué haces aquí, hablamos de la iglesia, del ministerio, y se interesó mucho. Y por supuesto, su primera pregunta fue, ¿cuál es la diferencia? Casi siempre, ¿cuál es la diferencia? Soy católico, nací, crecí católico. ¿Cuál es la diferencia? Y entonces empiezas a hablar de las diferencias sin atacar a ninguna de las dos. Y ella vendría y haría preguntas como, de acuerdo, ustedes celebran el Día de la Ascensión de María. Y tú le decías que no. Bueno, ¿por qué no? Bueno, nosotros nos basamos en la Biblia. Queremos encontrar toda nuestra verdad en las Escrituras. Y en ninguna parte de las Escrituras dice que María fue, ya sabes, ascendió al cielo. Y usted sabe por lo que no celebramos este día de fiesta. Y cada vez que ella decía, ¿qué dice tu iglesia sobre esto? ¿Qué dice tu iglesia? Pero se podía ver que había aprendido, que estaba entendiendo. Y el primer gran cambio fue cuando cambió la pregunta. Son años. No es un proceso rápido. 1 año y medio más tarde, ella dice, ¿qué dice la Biblia sobre esto? En lugar de lo que dice tu iglesia y mi iglesia. Ella aprendió a través de su conversación lo que dice la Biblia. Tiempo. Yo decía, no importa lo que diga tu iglesia, no importa lo que mi iglesia dice que la Biblia dice. Así que después de 1 año y medio, casi 2 años, entonces ya cambió la pregunta. Ella es como, bueno, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Y poco a poco a lo largo de los años y el testimonio y el aprendizaje, y ella vendría a la iglesia, de hecho. Porque antes de que ella aceptó a Cristo, ella vino durante años, a menudo de vez en cuando y luego. Pero fue un gran paso dejar la tradición de la Iglesia Católica. Ya sabes, solo Cristo y no aferrarse a dos. Y hubo algunos momentos en los que pensé, ella es una creyente, ella cree. Pero entonces había algo acerca de dejar ir la tradición y fueron 8, 9 años. Probablemente fueron 9 años. Wow. Teníamos todos estos buenos amigos. Todos ellos realmente, ella y su marido nos visitaron el primer furlough donde estábamos en los Estados. No eran creyentes. Volaron a los Estados Unidos, sí. Nos visitaron mientras estábamos en los Estados Unidos. Oh, wow. Éramos muy buenos amigos. Así que el aspecto de la relación. Pero entonces ella venía a la iglesia regularmente y alguien le dio un libro, que tenía que ver con la crucifixión. De acuerdo. Pensé que era un libro demasiado intenso para ella. Sí, es muy detallado sobre la cruz y el sufrimiento en la cruz. Y al final de ese libro ella dijo, si Cristo pudo hacer eso por mí, entonces puedo dejar la iglesia católica por él. Tomó una decisión por Cristo y se bautizó 1 año después. Cada vez que pasamos por aquí, bautizada en un río. Todavía andamos en bicicleta todo el tiempo. Somos buenas amigas. Pasamos en bicicleta. Tiene que parar y mirar dónde la bautizaron. Tan emocionada. Y ahora ella es un miembro vital y parte de nuestra iglesia. Su marido todavía no es creyente, todavía hablamos con él regularmente y somos buenos amigos, pero todavía no ha tomado una decisión por Cristo. Pero Maggie fue ese uno donde ves todos esos aspectos de las misiones europeas, tiempo de relación, dejar ir la tradición y ver que Cristo murió no solo por los pecados del mundo, sino por mis pecados. Para entender una persona necesidad de Cristo y ves todos esos aspectos de las misiones europeas en una persona. Y el hecho de que ella sigue en su iglesia y dedicada y fiel. Sí. Y eso me encanta. Quiero decir, no tenemos el aspecto exótico de las misiones. No lo tenemos. No tenemos el río Amazonas o historias de serpientes, pero alabado sea Dios. Quiero decir, ¿qué valor se puede poner en un alma? Y esta señora tenía familia americana que Dios trajo de Alabama, de Wisconsin para amarla. Correcto. Y durante años no te diste por vencido con ella. Fueron 8, 9 años, 10 años en total tal vez, que seguiste amándola fielmente, siendo paciente, respondiendo preguntas, llevándola a las escrituras. Y entonces el Señor hizo el trabajo en su corazón. Sí. Sí. Vaya. A veces nos gustaría que fuera más rápido. ¿Verdad? Sí.
Sí, Siempre toma 10 años. correcto. El Señor trabaja en cada persona Claro. diferentemente. Y Keith tiene historias donde una persona, ya sabes, escuchó el Evangelio y estaba listo. Mucho más rápido. Sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué es un Keith? ¿Qué es una historia de Keith? Oh, la historia de Keith. Tengo historias sobre la Super Bowl. Sí. Puedo contarte la historia de un tipo cuya esposa había sido creyente. Son de la antigua Alemania del Este. Ella empezó a venir a nuestra iglesia, se enteró de nuestra iglesia a través de algunos, no sé, a través de Facebook tal vez, o alguien empezó a venir a la oración, los estudios de oración, los estudios bíblicos, y siempre decía, oren por mi esposo, él no es creyente. Y pudimos invitarlos a cenar y tuvimos una buena discusión sentados a la mesa. Yo estaba sentada a la mesa con él. Julia estaba enfrente de nuestra chimenea, así, hablando con la esposa y los niños corriendo alrededor. Simplemente, él tenía algunas preguntas. Sabía. Sabía que Dios existía, pero no tenía idea. No en la iglesia católica criado en Alemania del Este, no mucha religión en absoluto. Y al final de eso yo estaba como, bueno, no tenemos tiempo para entrar en el meollo de la cuestión, pero ¿por qué no vienes a ver Super Bowl conmigo la próxima semana? Y ese domingo es una especie de... Toda la historia es tan divertida para mí. Ese domingo yo estaba enfermo como un perro y éramos 3 personas que iban a venir a ver el Super Bowl conmigo. Nuestro hijo Levi iba a levantarse y ver eso. Otro chico que estudiaba en la universidad iba a venir a verlo. Y entonces este joven marido. Así que estaba enferma. Yo estaba como, realmente no quiero hacer esto esta noche. Levi me abandona. Es como, tengo un examen mañana, así que no puedo ver partido, papá. Y entonces el tipo de la universidad es como, bueno, no soy capaz de venir. Tengo cosas que hacer esta semana. Es demasiado tarde, así que solo estábamos Rob y yo sentados viendo un partido de fútbol. Esta va a ser una gran oportunidad para compartir el Evangelio con ellos. Y fue terrible. No sé, ya sabes lo que es ver un partido de fútbol. No es propicio para una conversación espiritual. Y hay preguntas, ya sabes, de un periodista. Sí. Es medianoche. Sí. El partido empieza a medianoche, creo. Así es. Así que estoy enfermo. Estoy como, no funcionó para tener mucha conversación en absoluto. Al igual que cada vez que intenta ir en una dirección espiritual, algo sucedió. Así que al final de la noche es como 5:00 en la mañana, se va a casa. Estoy como, mira, tenemos la conversación que tenemos que tener. Esto es importante. ¿Qué vas a hacer el jueves? Así que fijamos una hora para encontrarnos en el McDonald's Café el jueves. Y yo todavía estaba enfermo, pero yo soy como, el Señor es obviamente la apertura de esta puerta y sentado en un McDonald's Parkburg, uno frente al otro. Dios me dio la oportunidad de compartir el Evangelio, con la voz ronca y tratando de cortar y estornudar mi camino a través de él. Nada de lo que hice tuvo que ver con su salvación, pero él inclinó su cabeza y confió en Cristo como Salvador. En ese McDonald's fue bautizado. Su esposa no había sido bautizada, hizo discipulado con él. Su esposa había sido criada luterana, así que ella tenía el punto de vista luterano del bautismo. Pero recuerdo que cuando cubrimos la lección sobre el bautismo, dijo, veo esto en las escrituras, esto es necesario, tengo que ir a casa y decirle todo esto a mi esposa. Y así ellos, ambos como. Él fue a casa y la discipuló sobre el tema del bautismo. Y los bautizamos y son miembros de nuestra iglesia. So, wow. Emocionante, cosas emocionantes. El Señor lo hace. Puedes mirar hacia atrás. No hay como un bajillón de personas. Sí. Pero los que Dios nos ha dado han sido una bendición y saber definitivamente que Dios está cambiando vidas es por lo que estamos aquí, haciendo lo que estamos haciendo. Así que has estado 20 años y has tenido bodas, has tenido funerales. Así es. Puedes ver al Señor entrelazando tus corazones con los de ellos. Esa iglesia no importa cómo la llames misiones, porque somos americanos entrando. Pero son los planes de la iglesia, es la construcción de la iglesia, son las relaciones. Son los altibajos y los entresijos de la construcción de una familia de creyentes. Creo que muchas veces muchos cristianos tienen una idea de la iglesia como un evento basado en la relación o el compañerismo. Así es. Pero es una relación basada en la vida. Y así como vivir la vida con la gente y amarlos todos los días y tomar sus llamadas e ir a visitarlos. Cuando todo esto es parte de pastorear y ser un misionero, entiendo que hay un aspecto un poco diferente con la parte de plantar iglesias, pero entonces Dios teje tu corazón con la gente y hace algo especial y tenemos el privilegio de ser parte de eso. La plantación de iglesias sigue siendo nuestro objetivo. Correcto. Pero creo que en Europa se pone más énfasis en enviar desde un solo lugar. Así que ya sabes, estamos en Oberfandorf y hemos tenido la oportunidad de enviar
misioneros, enviar pastores para iniciar obras fuera de Wolf encontradas en otras áreas. En vez de mudarnos y dejar este grupo y empezar otra cosa, tú entrenas a alguien en tu iglesia que va a tomar un pequeño grupo con él y empezar otra obra. Y creo que ese es el énfasis creo que ese es el patrón que funciona bien en Europa. Ese es el objetivo de nuestras iglesias y plantar iglesias. Eso es grandioso. Sí, En los alrededores, sí. Termina la entrevista, hagamos esta última pregunta. ¿Cuál sería un consejo para los jóvenes, cualquiera que esté considerando las misiones europeas en particular? Sí. Creo que ambos tenemos el mismo consejo. Cuando la gente nos pregunta y nos preguntan bastante, sí. Le decimos a la gente que antes de ir a un campo misionero o al ministerio probablemente quiera obtener toda capacitación en consejería que pueda. Lo hemos hecho. Esa es una de las cosas que creo que hemos visto cambiar en nuestro ministerio durante 20 años. Gente luchando en áreas personales de sus vidas, luchando con la depresión, luchando con fases oscuras. Creo que COVID trajo su propia forma de pensar sobre las cosas y la soledad. Alemania también puede ser un lugar solitario, pero estar equipado para tratar con la gente en un entorno individual, sin minimizar la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios en un entorno en el que se está dando a muchas personas, pero especialmente en Europa. Creo que la importancia de ser capaz de sentarse frente a la mesa de alguien que realmente está pasando por algunos problemas en sus vidas y abrir la palabra de Dios y decir, esto es lo que Dios quiere que pensemos acerca de esto y para hacer frente a esto, creo que cada vez es más importante. Y yo le daría ese consejo no solo a alguien que viene a Alemania o que viene al campo misionero, sino que si vas a entrar en el ministerio en general, creo que necesitas equiparte tanto como sea posible para ser capaz de, en un entorno uno a uno, aconsejar y compartir la esperanza de Dios con la gente. Sí, creo que eso es muy importante. Sé que en nuestro caso estábamos más preparados para la mecánica del ministerio. Correcto. Todas las estrategias e ideas y cómo poner en marcha un ministerio. sí. Pero entonces es como cuando tienes gente, bueno, ¿cómo puedo ayudar a estas personas? Creo que es un buen consejo basarnos realmente en las escrituras y ser capaces de tomar, dijimos, paciencia, darle tiempo, amar a la gente, pero luego ser capaz de tener la habilidad y la comprensión de la palabra de Dios para guiar a la gente a través de los problemas en sus vidas y llevarles esperanza y aliento, pero a través de la palabra de Dios de manera bíblica. Sí, longevidad. Y creo que tal vez para cerrar con este pensamiento, creo que la longevidad juega un papel. Sí, la longevidad. Cuando llegas a un campo misionero y estás tratando con tu primer grupo de personas en un año o dos, o tu idioma es difícil, no tienen ese nivel de confianza contigo. Una vez que has estado con la gente durante un periodo de tiempo y saben que no vamos a ser abandonados en medio de esto, o que estas personas están aquí porque nos aman y quieren alcanzarnos, tener esa capacidad de, durante un largo periodo de tiempo, ministrar a la gente y construir esa confianza. Y en Europa es especialmente importante. Hay otras partes del mundo donde se puede ganar un poco más rápido. Pero en Alemania y quizá también en España se necesita ese tiempo. Y creo que tenemos que alejarnos, al menos nosotros como estadounidenses, de esta mentalidad de entrar rápido, hazlo. Estamos aquí para construir algo. Y esas relaciones llevan tiempo. Y cuanto más tiempo estés en un lugar, más confianza y relaciones podrás construir. Correcto. Sí, eso es tan importante. Queremos que el ministerio tenga la palabra para usar la longevidad. Correcto. Creo que dijiste el otro día, es una cita fascinante. Usado todos los minutos, todos los pastorados son temporales. Sí, pensamos que es nuestro ministerio, nuestra iglesia, pero nos estamos preparando para que la próxima generación venga y se haga cargo. Así es. Así que estamos jugando el objetivo a largo plazo, el juego largo aquí, en cierto sentido. Sí, claro. Pensando a largo plazo. Absolutamente. Sí. Así que pon una base sólida, ama a la gente, tómate tiempo con ellos, tráelos de vuelta a las escrituras. Me encanta la historia de Yasol. Ella cambió de, ¿qué dice tu iglesia? Sí. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué testimonio? Me encanta eso de nosotros, que volvemos a las escrituras y a nuestro. Al final del día no se trata tanto de evangelismo llamativo como de hacer que la gente mire a Cristo desde el lente de las escrituras, ¿correcto? ¿Quién es Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Exactamente. Y atravesando los obstáculos y valles de experiencias religiosas pasadas y conceptos erróneos. Correcto. Que quiten todo eso y que vean a Jesús por lo que es y lo traigan a las escrituras. Entonces,
Bueno, gracias chicos por vuestro tiempo, orando por vuestro ministerio y tu futuro en Alemania, donde el Señor te tiene. Sí, muchas gracias. Hemos disfrutado estar con usted, deseándole las bendiciones de Dios en su ministerio aquí también.